veces en el transcurso de estas noches ustedes van a escuchar palabras que son puros inventos míos por no dominar el español y quizás ya inventé alguno, pero es un libro que tiene una riqueza, una hermosura, una frescura constante. Ha sido un privilegio mío por 14 años estar trabajando en el libro de Isaías de manera, digamos, seria. Yo no sé exactamente qué significa eso, pero de manera constante. Y yo le decía a mi nuevo amigo Tito, hoy, mientras tomábamos café, que nunca en 14 años me he sentido aburrido con este libro, ni que haya agotado todo lo que tiene para enseñarnos. Así que es un privilegio y un gozo estar con ustedes ante este libro y este tema. Más que todo porque es el 75 aniversario de una institución que he admirado por muchos años. Yo vivo en Estados Unidos, pero por muchos años mi familia y yo servimos como misioneros en el lindo país centroamericano de Costa Rica. Y rumbo a Perú para dar estas conferencias saqué unos 5 días para atender una invitación allá de un movimiento eclesial que me había invitado para predicar y enseñar durante su 5º aniversario. Y no tuve la valentía para decirles que mi próximo compromiso era con una institución que estaba cumpliendo 75 años. No les quise desanimar, pero realmente es un gozo estar en un momento tan importante. Una gloria que resuena es el título que he escogido. Yo no sé, hermanos, si podemos poner la letra de esa primera canción una vez más sobre la pantalla, o si es difícil ya que se cerró todo. Si dura demasiado, no vamos a pedir tanto, pero si es algo rápido, Tito al rescate, por segunda o tercera vez hoy me está rescatando de una locura. Constantemente me sorprende, me maravilla la manera en que el Señor entreteje las cosas. Cuando uno va a enseñar o predicar o abrir las Escrituras, a veces sin que uno haga nada, sin que uno pida nada, el Señor pone en el tiempo de adoración exactamente lo que es necesario para enfocar nuestras mentes. Y en esa primera canción que cantamos hoy, hay un versículo. Si no aparece ahí en la pantalla, no importa, porque estoy seguro, recordamos el versículo. Es un versículo que sale del mismo libro de Isaías, donde dice: la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Ese versículo ha llegado a tener su lugar en mi declaración personal de visión y misión, porque es una aspiración, es una realidad que realmente debe orientarnos, inspirarnos, animarnos, infundir en nosotros, ahí está, muchas gracias, infundar en nosotros confianza y esperanza, porque Dios tiene un proyecto que Él va a cumplir, y no es proyecto pequeño, sino es algo grande. Y si usted se ha sentado a la par o ante la mar y visto la fuerza de esas aguas, entonces captan algo de la intención de Dios para con este mundo en que somos por unos pocos días efímeros habitantes y participantes en su programa. Una gloria que resuena. El Señor reina. El Señor reina. Es una expresión que usamos los cristianos con cierta frecuencia, a veces cuando estamos en plena adoración, a veces cuando estamos en conversación. Es lenguaje que nos es familiar, ¿no es cierto? El Señor reina. Y más o menos sabemos lo que eso quiere decir, pero a veces también llega a ser parte de nuestro vocabulario cristiano y pierde quizás su potencia, pero es una cláusula a la cual quiero convocar nuestra atención en esta primera de 3 conferencias. El Señor reina. En el sexto capítulo del libro de Isaías encontramos unos seres ardientes.
serafines o serafín. La palabra hebrea es extraña, es de muy poco uso, pero eso es lo que significa, son seres ardientes. Y estos seres atienden al Señor, alto y sublime, entronado en postura de juicio, y lo que ellos dicen constantemente, lo que ellos proclaman constantemente, mientras ejercen su sumisión activa ante el gran rey que sirven, lo que ellos dicen son dos cosas y las repiten constantemente. ¿Se acuerdan de lo que son? Primero, los serafines, los seres ardientes, proclaman con voz de trueno: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. ¿Tenemos aquí a algún estudiante de hebreo? ¿Alguno? ¿Algún miembro del remanente de estudioso de hebreo? No importa, quizás mañana. Kadosh, Kadosh, Kadosh. A veces uno solo escucha esas palabras en su expresión original, pero lo que significa es igual: Santo, Santo, Santo. Pero a la vez esas mismas voces, con un sonido como el correr de muchas aguas, hacen una segunda afirmación. ¿Se acuerdan de lo que es? Lo cantamos ahí. Toda la tierra está llena de su gloria. Y comenzamos a entender un poco esta gloria que resuena en todo el libro de Isaías, esta gloria que resuena, más importantemente, en todo este universo que Dios ha creado. Santo, 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 dicen estos representantes formidables de la creación, estos serafines, estos seres ardientes, y después esa peculiar y extraña confesión: toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, en la experiencia del lector de Isaías, esta visión en la sala del trono del gran rey es una breve paréntesis. Es una breve paréntesis que cae dentro de muchos trozos del libro de Isaías, donde el drama principal es la rebeldía humana contra este gran rey. Este paréntesis pequeño, donde los serafines hacen su proclamación, su doble proclamación, es una pequeña paréntesis, la repito, consta de solamente 13 versículos. Y las verdades que ahí ellos proclaman parecen ser no tan reales en nuestra vida, por lo menos no tan reales en mi país, tampoco no tan reales en mi país adoptivo, Costa Rica, y por lo que veo en su lindo país, a veces no tan reales aquí en su Perú tampoco, que toda la tierra está llena de su gloria. Y sin embargo, los serafines, desde su perspectiva celestial, lo siguen proclamando como si es más cierto, más acertado, más verdadero, más real de lo que tú y yo vemos día en día. Aunque la paréntesis es pequeña, Isaías 6 tiene una función muy importante en un libro que quiere transformar nuestra percepción, no solo nuestra percepción del Señor y su gobierno sobre su mundo, sino también nuestra percepción, nuestro entendimiento del destino, la vocación de este mundo en que nosotros vivimos. Es más que una paréntesis. Es una inyección a nuestra percepción de una realidad más confiable que la misma realidad que nosotros vemos en nuestras calles día en día. Es una declaración que en un dado momento toda lengua confesará. Pablo, cuando él habla en esos términos tan espléndidos de un momento futuro, cuando toda lengua confesará que solo el Señor reina y que el Señor Jesucristo es Señor de señores, Pablo, estoy convencido, está reflexionándose sobre el libro de Isaías y en particular sobre el canto de los serafines. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo.
todo el mundo está lleno de su gloria, es lo que nos dicen los serafines. El Señor reina. El Señor reina. Y si el libro de Isaías tiene la razón cuando afirma que este Señor, este Dios de los ejércitos reina sobre y en toda la tierra, entonces todo lo demás de lo que este libro tiene que enseñarnos es consecuencia de eso, es corolario de eso, y es la alabanza y la adoración que fluyen de esa realidad, de que Dios es 3 veces santo y que todo el mundo está lleno de su gloria. Yo quiero tomar el hecho de que este Dios glorioso reina como mi principal afirmación en estas 3 conferencias. Y yo no conozco sus vidas, yo no conozco sus agendas, yo no sé si van a poder llegar las mismas personas a la segunda y tercera conferencia, pero lo que sí sé es que a veces ayuda a saber para dónde va el expositor. Entonces, permítanme bosquejarles el camino que vamos a seguir en estas noches, todo como corolario, como todo resultado, todo como consecuencia de la realidad de que Dios reina, el Señor reina. Esta noche quiero hablarles de las maneras en que el libro de Isaías nos enseña que el Señor reina. Y vamos a tocar los siguientes 5 temas. El Señor reina, primero, alto y sublime. Alto y sublime. Y después, el Señor reina en santidad. Vamos a tratar de llegar a alguna comprensión de lo que eso significa, que el Señor reina en santidad. Tercero, vamos a ver lo que Isaías nos tiene que enseñar sobre lo siguiente. El Señor reina en justicia. En cuarto lugar, vamos a reflexionar sobre la enseñanza isaíaca de que el Señor reina sobre los ídolos. Muy importante para los que están interesados en la misión de la iglesia, que el Señor reina sobre los ídolos. No es un detalle, es algo esencial a la obra que llamamos misión o misiones. Y finalmente, Dios reina, el Señor reina a favor de ambos, Israel y las naciones, a favor de ellos. Su reinado para las noticias es evangelio, su reinado para las naciones más bien son buenas nuevas. Isaías está convencido de eso y su libro nos quiere convencer también. El Señor reina y después esas 5 áreas o 5 aspectos de su reinado es lo que nos va a ocupar en el transcurso de los minutos que tenemos juntos hoy. Yo no sé si vamos a terminar todo esto hoy, si no, continuamos mañana, pero principalmente mañana quiero pasar a un segundo tema. El primero siendo el Señor reina, el segundo, el de mañana, siendo las naciones esperan, o las naciones anticipan, si prefieren. Las naciones esperan. El libro de Isaías tiene mucho que es muy negativo, muy duro, muy judicial con referencia a las naciones, pero Isaías también tiene en mente una vocación para las naciones, incluyendo la tuya y la mía, que es hermosa y que representa la satisfacción de nuestros más profundos anhelos. Y Isaías, en conjunto con algunos otros profetas y en conjunto con los salmos, afirma que las naciones tienen algo bueno que esperar, que anticipar, que Dios tiene para ellos una vocación que es más linda, efervescente, vigorizante de lo que nosotros normalmente somos capaces de entender. Quizás me permiten aquí una pequeña observación de manera de paréntesis, ya que estamos hablando de la esperanza de las naciones.
Yo sé que la gran mayoría de nosotros o de este grupo son peruanos, ¿no es cierto? Yo supongo que 90% para arriba. Obviamente yo no soy, yo pertenezco a otra nación. Nuestro rector, yo no sé qué es una mezcla de muchas cosas, una mezcla linda. Se dice que él es más peruano que todos nosotros porque él escogió ser peruano y me gusta eso. Yo veo también en su acento y en su forma de pensar y en su apariencia las raíces escocesas también que él anda. Y hace tiempo me topé con un noruego, ¿verdad? Otra representante de otra raza, de otra nación. Supongo que hay otras naciones, debe haber bolivianos aquí, ¿cierto? Debe haber un colombiano por ahí, un ecuatoriano. Seguramente hay de diferentes naciones. Y si me permiten abrirles un poco el corazón, uno de los gozos de mi vida, de la vida privilegiada realmente que Dios me ha dado, es la oportunidad de estar juntos en adoración, en servicio, en proclamación con personas que son de distintas naciones y sentirnos unidos en eso. Yo espero que se sientan unidos en eso por lo menos. Porque lo que para Isaías fue muy futuro es para nosotros una realidad ya vivida. De hecho, tan vivida que a veces deja de maravillarnos como nos debe maravillar. Porque cuando Isaías en el segundo capítulo, por ejemplo, anticipa un momento cuando todas las naciones fluirían como un río hacia Sion, hacia Jerusalén, para ir recibir un poquito de instrucción, un poquito de Torah, un poquito de enseñanza de parte del Dios de Jacobo. Para él eso fue muy futuro. Eso para él fue un milagro que solo por intervención divina quizás algún día pase. Pero fíjense nosotros, muy pocos de nosotros judíos, supongo, la vasta mayoría de nosotros representando las naciones. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos aquí ante las escrituras hebreas esta noche, principalmente las hebreas. Ya hemos fluido, ya hemos corrido como un río hacia Sion, ya estamos practicando aún esta noche y la otra y pasado mañana lo que para Isaías fue muy futuro. Y yo espero que experimenten esto como algo lindo, como un milagro que solo Dios podría hacer, porque es cumplimiento parcial de esta visión que Isaías tiene. Y como vamos a ver cuando hablamos mañana de esa esperanza, esa anticipación de las naciones, Isaías ve cosas aún más llamativas en el futuro. Cuando, de hecho, yo estaba hablando a mi gente en Costa Rica ayer en la mañana sobre esto. Isaías tiene una visión de un día cuando todas las naciones llevan sus cosas, es decir, lo mejor fruto de sus respectivas culturas, en una inmensa caravana hacia Sion, donde ofrendan la riqueza, la nobleza de sus culturas ante el Señor de Israel, que ya se ha vuelto el Señor de todas las naciones. Yo espero que les inspire pensar en lo que será la ofrenda peruana en aquel momento, donde lo mejor de su legado cultural se convierta, se transforme en ofrenda ante un Señor que se regocija a recibirlo. Pero ya me tienen desviado de mi camino. Permítanme tratar de volver, así que es más fácil echarles a ustedes la culpa que recibirla yo mismo. Primero, luego en la tercera conferencia, quiero hablar ya no de que el Señor reina, ya no de que las naciones esperan, sino quiero hablar de este tema. El siervo testifica. El siervo testifica. Ya veo que el reloj y veo que los minutos van volando, así que quizás esta noche sea más preludio e introducción de lo que yo anticipaba, pero de alguna manera vamos a llegar a estos tres temas, porque quiero convencerles de que ese siervo
que la mayoría de nosotros conocemos a partir de ¿cuál capítulo? El 53. Sí es nuestro Señor Jesucristo en un sentido muy real, y el Nuevo Testamento lo afirma. Pero este siervo también es corporativo, es plural, es gente, es el pueblo del Dios de Jacob, que recibe una vocación de testificar de la nobleza, de la gloria, de las buenas intenciones, es decir, de la determinación de bendecir las naciones, que es pasión del Señor. Y el siervo asume una vocación de sufrir, eso sí, pero en medio de su sufrimiento, de testificar, de ser luz y ley para las naciones. Yo estoy convencido de que Pablo mismo, el apóstol Pablo mismo, concibe, entiende su propio ministerio como una extensión del ministerio del siervo de Isaías, y estoy también convencido de que Pablo ve que toda la iglesia comparte esa vocación de servicio costoso, de testimonio costoso que veremos en la vida del siervo del Señor, cuyo perfil está dibujado en el libro de Isaías. Así que, ¿listos para el camino? Ya que les di más o menos un mapa, un croquis. Bien. El tema que me llegó, porque saben que personas que trabajan en seminarios y que extienden invitaciones a extranjeros a que vengan y que hablen, tienden a dar una invitación, un tema bastante abierto para que la persona que venga ponga su propio toque. Y el tema que ellos me dieron es las misiones en Isaías. No una gloria que resuena, sino las misiones en Isaías. Sin embargo, yo no siento que haya traicionado la invitación, más bien la he querido canalizar por el entendimiento que vengo desarrollando a través de mi estudio de Isaías y también de mi involucramiento en misiones. Yo confieso que la palabra misiones está sufriendo una devaluación en mi propia mente. Debo explicar eso, porque no quiero hablar críticamente. Está sufriendo una devaluación. Hay algo que con menos frecuencia sirve para lo que quiero expresar, menos y menos sirve por lo que entiendo como la vocación de la iglesia en un mundo donde queremos alcanzar todas las naciones. Su gramática plural, misiones, en conjunto con muchos llamados a las misiones que yo he escuchado y en que yo he participado, me ha convencido que a veces nosotros ponemos el énfasis precisamente donde no corresponde. Es decir, me parece que como evangélicos, nosotros somos muy activistas, somos muy dados a proyectos, a ser gente emprendedora, algo así, y que a veces pensamos en las misiones como un proyecto nuestro, o como proyectos nuestros, porque misiones es plural, y a veces tomamos ese mandato del Señor, ir a hacer discípulos, y comenzamos, me parece quizás equivocadamente, me parece que nosotros lo vemos como una cantidad de iniciativas que nosotros tomamos en su mundo para lograr lo que Dios quiere hacer, pero que necesita nuestra ayuda para lograrlo. Quizás es una impresión equivocada, pero se me viene acumulando. Ahora, mi inquietud no disminuye la importancia de los proyectos que llamamos misiones. Más bien, soy misionero. Sigo siendo misionero de corazón. Pero me encuentro buscando lenguaje que refleja mejor el orden de las cosas como yo las comprendo a través de mi estudio de la Biblia y a través de mi propio involucramiento en la misión de la iglesia. Los misionólogos hoy en día están hablando más y más
empleando la sencilla frase, la misión de Dios. La misión de Dios. Algunos que quizás que han leído sobre esto sabrán que un tal Christopher Wright, un hombre inglés, irlandés, un hombre británico, ha escrito un libro fabuloso, existe en español, yo se lo recomiendo, que se llama La misión de Dios. Me gusta esa forma de ver la cosa, porque creo que va más alineada con lo que la misma Biblia nos enseña, y como vamos a ver lo que Isaías nos enseña sobre lo que es misión de la iglesia. La misión de Dios primero, y la participación nuestra viene después. Esta forma de acercarnos al tema me parece más sana, porque nos impulsa hacia naciones que no son las nuestras, nos orienta en el camino que nos lleva a esas naciones, nos consuela cuando sufrimos heridas y pérdidas en nuestra participación en ese proyecto, y a la vez infunda esperanza en nuestras almas cuando se nos cansan en camino. Pero no deja de ser la misión de Dios en lugar de misiones o nuestra misión. Por lo tanto, mi acercamiento al tema que se me ha dado, las misiones en el libro de Isaías, habla de la gloria del Señor como fundamento y principio de la misión de la iglesia. Es una gloria que no se puede encerrar en ningún templo, ni siquiera en el santuario celestial en que Isaías tuvo su famosa visión de Isaías 6. Es una gloria que resuena, es una gloria que llena, es una gloria que sale de cualquier recipiente en el cual tratamos de contenerlo. Es una gloria que no queda satisfecha hasta el momento cuando es innegable que ha llenado toda la tierra. Es una gloria ambiciosa. Es una gloria, creo que existe la palabra centrífuga. Es una gloria que constantemente busca horizontes más lejanos en su destino de llenar la tierra. Es la gloria de Dios, es la gloria del Señor. El libro de Isaías contempla esta gloria del Señor como el dato más básico del universo. Imagínense, hermanos, las alternativas, los otros cánticos que los serafines podrían haber cantado. Los seres más cercanos al mismo Señor pudieran hablar cantado de 1001 cosas, pero hablaron de su gloria, de su santidad y de su gloria. Es central, es el dato principal de este mundo. Todo lo demás que hay en el libro de Isaías, si lo entiendo bien, gira alrededor de la gloria del Señor. Si el libro de Isaías nos hubiera llegado en la forma de una afirmación doctrinal o una confesión de fe, en lugar de la complicada y apasionada y poética obra que es, su credo seguramente empezaría así: el Señor es alto y sublime. Si fuera un credo. Después de presentarse como el credo de la gloria, nos enseñaría que el Señor es alto y sublime. Y después, si el libro de Isaías nos hubiera llegado en forma de un credo, pasaría a declaraciones acerca de su santidad, su justicia, su unicidad, si existe esa palabra, su condición de ser único, especialmente con referencia a los ídolos, sus ambiciones redentivas con respecto a Israel y las naciones. Así serían los pasos a seguir si el libro nos hubiera llegado como una afirmación de fe, clínica y fría y lógica en su forma de presentar la realidad.
Yo creo que somos afortunados porque no nos ha llegado un libro como Isaías, porque nos ha llegado más bien un libro como Isaías en lugar de ese credo. Pero es interesante considerar sus temas más importantes de este libro. El libro es complejo, es hermoso, es majestuoso, es desafiante. El libro de Isaías aporta significativamente a nuestras declaraciones doctrinales, pero resiste ser reducido a algo muy simple, algo que no es. Es un libro rebelde cada vez que lo intentamos domesticar, cada vez que tratamos de sacarle principios. Es un libro más bien que demanda dominarnos a nosotros en lugar de ser dominados por nosotros. Y sin embargo, no es una obra esotérica, misteriosa. No lo es. Es un libro que existe para instruirnos, para ponernos en contacto con el Dios de Jacob y el Señor de las naciones. Es un libro que nos ofrece luz y ley, como veremos. Y luz y ley, en la concepción de Isaías, son específicamente lo que nosotros, las naciones, más necesitamos. Ahora, vamos a la carne del asunto. El Señor reina. ¿Cómo reina el Señor? Si esto les parece lejos de las misiones, tengan paciencia conmigo y tengan paciencia con mi presentación, porque yo espero que verán que esto, lejos de ser lejos de las misiones, más bien es el mismo corazón de la misión del Señor que se vuelve la misión de la iglesia. ¿Cómo es que el Señor reina? Primero, el Señor reina alto y sublime. Alto y sublime. De hecho, la frase alto y sublime llega a ser un mismo sobrenombre del Señor en Isaías, igual como el Santo Israel llega a ser un sobrenombre de Él, que es muy único en Isaías. El Señor es alto y sublime. El Señor en Isaías también es el alto y sublime por excelencia. Hay un tema, por ejemplo, que es introducido en capítulo 2 y versículo 11, que dice y después repite y después vuelve a repetir esta afirmación. En aquel día solo el Señor será exaltado. El texto se lee así en 2:11 adelante. Los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Un día, porque Isaías está viendo hacia un futuro indefinido, un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos, contra todos los cedros de Líbano arrogantes y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, y solo el Señor será exaltado. Es decir, Isaías está convencido de que algo anda mal mientras los seres humanos pretendemos manejar las cosas en este mundo que pertenece a Dios. Y algo en la visión de los serafines no ha sido realizado totalmente hasta un día cuando solo el Señor es exaltado. Ahora, dejemos que esto nutra nuestro entendimiento de lo que es la misión de Dios. Es llevar el mundo hacia ese punto cuando todos lo ven exaltado y nadie pretende tomar el lugar de honra y poder y gloria que solo a Él le corresponde. El Señor reina alto y sublime. De hecho, la misma habitación de Dios es alto y sublime, es exaltada. En el mismo capítulo 2 y versículo 2, en lo que es para mí la visión de visiones, la visión de todas las visiones en el libro de Isaías, el texto dice lo siguiente: en los últimos días, o quizás mejor dicho, en un futuro,
El monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Una vez más, Isaías ve un momento cuando solo el Señor y la habitación del Señor es exaltado y nadie pretende tomar ese lugar, a menos que por invitación generosa del mismo habitante divino de Sión, llegue una invitación a las naciones diciendo: vengan, vengan, yo les instruyo, yo les enseño cómo vivir, cómo caminar. Entonces, bajo esas condiciones, los seres humanos van sumisos y alegres a recibir enseñanza de parte del Alto y Sublime. El texto también dice que el Señor reina alto y sublime porque Él se exalta en la justicia. Él se exalta en la justicia. Isaías 33:10, cuando la gente ha pedido que Él haga algo, que Él, no sé si lo estoy diciendo correctamente en el castellano, pero si Él desnuda su brazo para actuar, para rescatar, para defender su gente, para salvar, el texto dice, el Señor dice: ahora me levantaré, ahora seré exaltado, ahora seré ensalzado. El Señor se exalta en la justicia. Cuando Él hace justicia, o cuando Él en nosotros hace y logra justicia. El Señor reina alto y sublime también a través de su siervo. La carrera, por decirlo así, la experiencia del siervo en ese cántico del siervo que comienza en 52:13 es terrible. Pablo lo articula con palabras frescas en Filipenses 2, cuando él habla del siervo que sufrió y bajó y se vació de todo lo que fue su dignidad y después fue exaltado por el mismo Señor. Pablo está reflexionando sobre 52 y 53 de Isaías en aquel momento y ofreciendo la experiencia de este siervo como ejemplo, como modelo para la iglesia cristiana. Pero en Isaías mismo, antes de que se nos narre esa terrible, humillante experiencia del siervo inocente, el texto dice: miren, mi siervo triunfará. Y después él será exaltado, levantado y muy enaltecido. Es decir, el siervo participa en la vida exaltada del Señor, pero solo el Señor es exaltado. Y después, en el texto que recibe mi voto personal, por ser el texto más hermoso de todo el Antiguo Testamento, me refiero a 57, 14 y 15. Isaías se atreve a hacer una afirmación que, si la creyéramos bien, cambiaría nuestra forma de ser comunidad cristiana. Él dice, el Señor dice a su pueblo en cautiverio: construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime. Hasta allí no hay sorpresas, porque para 56 capítulos, a lo largo de 56 capítulos, el profeta viene diciendo precisamente lo mismo, que Dios es alto y sublime y la humanidad es aquí abajo. Dios es ahí arriba de todo lo que nosotros podemos imaginar. Y después, en un momento atrevido, gloriosamente atrevido, el Señor dice: yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el aplastado y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Solo Dios puede vivir alto y sublime
y también bajar a convivir con su gente quebrantada y aplastada. Y yo no sé si sus corazones conocen lo que es quebrantamiento y aplastamiento, pero yo supongo que sí, porque los seres humanos, judíos y gentiles que seamos, experimentamos eso. Y el mensaje de Isaías es que lo alto y sublime no solamente nos da paciencia, nos concede paciencia en nuestro sufrimiento, como la primera traducción de la Biblia lo tradujo, sino baja y convive con nosotros. Llega a nuestra puerta y dice: quiero vivir ahí adentro donde tú estás en tu quebrantamiento. El Señor reina alto y sublime, y ahí tiene que comenzar nuestro concepto de lo que es su misión y nuestro concepto de lo que es la misión de la iglesia. ¿Están conmigo todavía o ya los perdí? Ok, muy bien. Si el Señor reina alto y sublime, el Señor también reina en santidad, en santidad. Creo que lo que los serafines están diciendo cuando dicen Kadosh, 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 santo, 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 y después, como si no hubiera sido suficiente, lo repiten y después lo repiten de nuevo y lo proclaman hasta la eternidad. Creo que lo que están diciendo en su esencia es que Él es diferente a toda su creación. No se puede comparar con la creación. Él reina sobre su creación. Él no es sujeto a las condiciones y las limitaciones que nos sujetan a nosotros. Él es independiente, Él es libre de todo aquello, y sin embargo, Él se relaciona con su creación por su propia voluntad, por su propia iniciativa, amorosamente, apasionadamente, pero Él no es como nosotros. Él es santo, Él es distinto, Él es remoto, Él es diferente. En su capítulo introductorio, el libro dice que el Señor inclusive se llama el Santo de Israel. Él es, en cuanto a su existencia, distante, diferente. Y esa distancia solo se cierra cuando el Señor mismo toma la iniciativa de venir y hacer cosas nuevas. Cuando Él vuelve a tener misericordia, que es una frase que se usa frecuentemente en Isaías, cuando Él decide, basta el castigo que mi pueblo ha tenido que sufrir, yo vuelvo a donde ellos. Pero Él en su esencia es distinto, distante, diferente. Y por eso desde el primer capítulo, cuando Él comienza a acumular un sobrenombre en este libro, llamándose el Santo de Israel. Él reina en santidad, no sujeto a lo nuestro, sino llegando a participar en lo nuestro. El mismo concepto de un rey exaltado en justicia y en santidad ocurre vez tras vez en la Biblia, inclusive en 33:5, exaltado es el Señor porque mora en las alturas y llena a Sión de justicia y de santidad. El Señor reina, muchas gracias. El Señor reina no solo alto y sublime, sino reina en santidad. El Señor reina también sobre los ídolos. Sobre los ídolos. Esta afirmación debe ser de interés para los que nos encontramos interesados en la misión de Dios, porque la Biblia afirma, Isaías afirma,
algo un poco irónico. Afirma que las naciones están bajo el dominio de sus ídolos, mientras sus ídolos no son nada. ¿Ven la ironía de eso? Las naciones sufren y la oran y lloran y se frustran y se cansan bajo el dominio de sus ídolos, bajo el control de sus ídolos. Pero según Isaías, los ídolos no son nada. Es el dilema de las naciones. Es el mismo dilema que la misión cristiana, la misión evangelizadora, la misión redentora logra curar, logra resolver. Que la gente está sirviendo un nada. La gente está bajo el dominio que algo que ni existe, dice Isaías. Y lo dice con más claridad, con más extremidad que el resto de la Biblia. Porque mientras el resto de la Biblia dice que los ídolos y los potestades y los ángeles y los demonios, etcétera, etcétera, no deben tener parte en la vida del Hijo del Señor de los Altísimos. Isaías toma un paso más allá y dice, y es más, ni existen esos ídolos. No hay otro Dios, dice Jehová en Isaías, aparte de mi persona, ni existe. Las frases más memorables de todo el libro, quizás, ocurren en el capítulo 40. Y yo sé que muchos cristianos en muchas partes del mundo tienen trozos del capítulo 40 de Isaías memorizado porque es tan lindo sobre esa águila que se renueva y vuela. Sí, yo veo en las caras que algunos aquí conocen de corazón esas expresiones. Y cuando estamos a la mitad de ese capítulo 14, en lo que se llama la polémica anti-idólatra de Isaías, donde él sarcásticamente critica los ídolos y los que están bajo su dominio, él dice esto: ¿con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Y después, con ese sarcasmo profético, esa lengua aguda, él dice: al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar, escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. El sarcasmo es porque aquí un ser humano está con sus propias manos y con su propia mente diseñando y haciendo o contratando a alguien que puede hacer un ídolo que después llegará a dominarle a él. Es absurdo, dice Isaías. Y sin embargo las naciones caminan en esta absurda realidad. Y dice: ¿acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina, el Señor reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Pueden observar la diferencia inmensa, el contraste inmenso entre un Dios que es así y un ídolo que un carpintero hace y busca madera que no se pudra y busca un lugar en la sala de su lugar para ubicar esa pieza de madera para que no se caiga. Y dice: el Señor ni siquiera se puede comparar con eso. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo, etc. El Señor reina sobre los ídolos. Y no sería mal que nosotros entendiéramos nuestra vocación misionera como agentes, no sé si es correcto decirlo así, agentes de liberación que ayudan a las naciones a entender que están sirviendo cosa que no es nada, cuando podrían estar sirviendo al Dios amoroso que los creó. Es parte del corazón misionero de Dios que se contagia entre su gente, entre tú y yo.
el Señor, para llevar esto a una conclusión y ojalá algunas preguntas y comentarios. El Señor reina a favor de ambos Israel y las naciones. Voy a ver atrás por un momento, si me permiten, antes de entremos en ese último tema. Uno de los problemas con los ídolos, según Isaías, es que no saben nada, mucho menos conocen el futuro, mientras el Señor conoce al futuro. La lógica en Isaías es sencilla. Los ídolos no pueden formar pueblo, son inertos, no viven. El Señor puede formar pueblo. Los ídolos no pueden anticipar bendición para gente que solo conoce maldición. El Señor puede no solo imaginar eso, sino realizar eso. Los ídolos no pueden echar mano más allá del horizonte y decir lo que no es ahora será. Los ídolos no pueden hacer una cosa nueva. Isaías nos dice que el Señor es experto en hacer las cosas nuevas. Los ídolos no pueden prognosticar. Los siervos del Señor sabemos que tampoco podemos prognosticar, pero entendemos que Dios es el experto en crear vida donde solo hay muerte. Lo menciono en este momento porque se me ocurre que los que más nos dedicamos al tema de las misiones, a veces hacemos cálculos donde decimos, no, Dios en esa región de su mundo ya no. Donde Dios se está moviendo es por allí, en África, en Asia, en América Latina. Pero ya pasó la hora de Europa, ya pasó la hora de América del Norte. La mano del Señor se queda corta ahora para moverse en esas regiones. Y mientras yo estudio la retórica antiidólatra de Isaías, vengo siendo convencido que esas prognosticaciones a veces contradicen la libre mano de Dios de dar vida donde Él quiera, de sorprendernos y de poner en labios callados cántico nuevo, porque nunca se imaginó que aquí y ahora Él tendría gente, Él tendría pueblo. Lo dejo como pensamiento parentético, quizás para una conversación posterior. Ahora sí pasemos a que Dios reina a favor de ambas las naciones, Israel y las naciones. Si el Señor reina sobre las naciones, es muy natural que preguntamos, pues, ¿con qué fin reina? ¿Cuál es su objetivo? ¿Con cuál destino pueden contar las naciones cuando contemplan el alegado reino, el supuesto reino del Dios de Israel? ¿Qué debe ser la expectativa? ¿O de creyentes en ese Dios como nosotros? ¿O en personas que están por primera vez escuchando el rumor de que el Dios de Jacob es también el Señor de ellos? ¿Qué es lo que debemos, según Isaías, anticipar? Por el momento, permítanme hacer dos observaciones en respuesta a esa inquietud. Primero, Isaías está seguro de que el Señor tendrá
un Israel restaurado, que no fallará en ese proyecto. En estas páginas no encontramos ninguna duda al respecto. Él tendrá su Israel. Y los que han estudiado la escatología o las cuestiones sobre el final de la historia, sabrán que los cristianos han luchado para entender exactamente cuál es el perfil de ese Israel y cómo se va a restaurar. Pero el texto de Isaías, aún más allá de su momento histórico, confía en que Dios no fallará en el proyecto de tener su Israel restaurado. Pero Isaías es seguro de una segunda cosa también. De hecho, después del capítulo 1, que a mi parecer es un capítulo introductorio, el libro de Isaías comienza y termina con una misma imagen, un mismo cuadro. Y esa imagen tan pintoresca, tan inspiradora, contempla una inmensa caravana de todas las naciones llegando al Dios de Jacob en servicio a Él, regocijándose en el papel particular que ellos juegan de llevar también como pasajeros a los judíos que están volviendo a su Dios, pero también las mismas naciones participan en la gozosa vocación de encontrar que el Dios de ellos, el Dios de Jacob, es también el Señor de ellos. Es una maravillosa imagen. En su tiempo de lectura bíblica, yo les animo a que contemplen Isaías 2 e Isaías 66, porque como dos estantes, ¿cómo se llaman esas cosas que mantienen libros en un estante? Como al inicio y al final se nos da el mismo cuadro de las naciones gozándose en su vocación. En fin, el libro de Isaías es un libro misionero porque ofrece un destino glorioso para todas las naciones, para todas las lenguas, para todas las tribus. Pablo no tuvo que inventar la mayoría de ese idioma, de ese dialecto, cuando nos lo expresó en sus epístolas. Él estaba saturado en el lenguaje de Isaías y lo viene empleando, utilizando, adaptando a su propio propósito. El libro trae en su seno un espíritu de generosidad irrepresible hacia las naciones. En particular, hacia las naciones en la medida que ellos se sometan al gobierno apasionado y amoroso, inagotable y victorioso del Dios de Israel. Quiero terminar mi aporte hoy leyendo una sección de ese capítulo 66. Voy a aprovechar de una maniobra rabínica para no leer el último versículo. Y no voy a explicar por qué al momento, pero es correcto que lo conversemos en algún momento. Lo que quiero leer es Isaías 66, 18 al 23. Ahora, escúchenlo con oídos misioneros. O si no, escúchenlo con oídos gentiles. Porque representa la promesa del libro para las naciones. Y Pablo, si pudiera visualizar esta agrupación de seres humanos esta noche, nos verían como primogénitos, como primera cosecha de esta promesa con la cual el libro de Isaías concluye su trayectoria.
Yo, por causa de sus acciones y sus ideas, estoy a punto de reunir a gente de toda nación y lengua. Uno escucha posteriormente el eco de eso en los escritos de Pablo. Vendrán y verán, ¿qué cosa? Mi gloria. Esa gloria que los serafines cantaban. Esa gloria que a veces dudamos que se extienda a nuestros rincones de la tierra. Pero el Señor dice que ellos vendrán y verán esa misma gloria. Les daré una señal y algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones, a Tarsis, Pul, Lidia, famosa por sus arqueros, Tubal y Grecia, y a las costas lejanas que no han oído hablar de mi fama, ni han visto mi gloria. Ahí está una vez más. Una gloria que resuena, una gloria que se extiende, una gloria que no queda satisfecha hasta que cubre la tierra como las aguas, llena la tierra como las aguas cubren el mar. Después, ellos, ¿quiénes? Las mismas naciones ahora, convertidas en misioneros. Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones, y a todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones los traerán a mi monte santo en Jerusalén como una ofrenda al Señor. Los traerán en caballos, en carros de combate, en literas, en mulas y camellos, dice el Señor. Los traerán como traen los israelitas en recipientes limpios sus ofrendas de grano al templo del Señor. Y de ellos, ¿de quiénes? Probablemente las mismas naciones. De ellos escogeré también algunos para que sean sacerdotes y levitas. Increíble eso, Él los integra a su mismo sacerdocio israelita en su visión, la visión del Señor, de la culminación de su obra redentiva. Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad, ahí una vez más uno oye la expectativa y la observación de los serafines, de toda la tierra llena de su gloria. Toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Ante semejante expectativa, ¿cómo podemos ser pesimistas? ¿Cómo podemos ser cínicos? Tenemos que ser pueblo esperanzudo, pueblo lleno de esperanza, pueblo lleno de convicción de que la misión se inicia en el corazón del Dios de la gloria y corre para llenar su tierra. Y de alguna manera y estrategia y táctica que no nos es dado comprender, pero de la cual somos por un momento partícipes, esa gloria viene llenando el mundo como las aguas cubren el mar. Hermanos, me encantaría que algo que he dicho o algo que no he dicho haya provocado algún comentario o pregunta que quiera compartir algún hermano o hermana. A veces no, y les quiero decir que estoy cómodo con los silencios incómodos, así que no me voy a sentir mal si nadie tiene nada que ofrecer antes de que terminemos, pero queremos crear un espacio para comentarios, si los hay. Sí, señor, hay una mano ahí atrás levantada. En la visión que tenía Isaías en el templo, él llega a declarar, no sé qué implicancia tiene esa identificación con el pueblo al cual va, porque normalmente el misionero hace una distancia con ese pueblo. Hay mucha diferencia de valores, de todo, pero él dice, ese pueblo es de labios inmundos
Y él dice, pero yo también soy de labios inmundos, sí. ¿No? ¿Qué quiere significar eso? Excelente pregunta, hermano. Me ha llamado la atención de que Isaías identifica la esencia de su inmundicia aquí en los labios, los mismos órganos que Dios va a utilizar en la vocación de ese profeta. Es decir, Isaías no está credencializado, no está calificado para la vocación realmente muy dura y muy difícil que le espera aquí, a la cual el Señor lo convoca. Él no tiene credenciales, más bien él externa el hecho de que él no puede porque no solo vive en un pueblo de labios inmundos, pero tiene labios inmundos. Y es parcialmente por esa inmensa distancia que él siente entre el Señor justo, el santo, y su poco santa persona, su inmundana persona, que él dice, ¡ay de mí! ¿Quién dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Es el grito que alguien que sabe que no va a sobrevivir otro instante, otro momento. ¡Ay de mí! Es lo que dice uno cuando el bus ya está encima, con sus últimos... ¡Ay de mí! Son palabras últimas de una persona que va a morir. Y él está seguro que no va a morir, que él sí va a morir ante la cercanía de su visión del Señor Todopoderoso. Y sin embargo, vemos que el Señor, a través de la purificación que el serafín le trae, no niega sus pocas credenciales, sino le capacita, precisamente donde él es más débil, y lo convierte en siervo eficaz. Ahora, siervo eficaz para una tarea muy dura, no siervo eficaz para una tarea que nosotros veremos hoy en día como victoriosa, pero siervo eficaz. Y yo no sé si eso es un modelo para los llamados que nosotros recibimos hoy día, pero lo que sí sé es que en mi persona y entre los hombres y mujeres con que yo he servido de cerca, el Señor suele usarlos en la medida que ministremos desde nuestra debilidad. No convertiría eso en una afirmación teórica, pero es una observación. Dios nos suele usar más eficazmente cuando estamos operando desde nuestra debilidad en lugar de en nuestros momentos más fuertes o a través de nuestras capacidades más fortalecidas. Y posiblemente la vocación de Isaías es un modelo, sino una regla, un modelo para ese tipo de vocación. No sé si he respondido a su pregunta. Muchas gracias por su atención esta noche.